Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe. Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? A nada tengo miedo, a nadie temer. Señor, si me protege tu amor y tu poder, me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, tú me levantas y vuelvo a caer. Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado, ¿a quién temeré? Buenos días. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a esta celebración eucarística en esta mañana. Le entregamos nuestra vida, nuestras familias, nuestras actividades cotidianas al Señor. Oramos también por nuestra universidad. Pedimos sobre ella siempre la gracia y la bendición del Señor, sobre todos y cada uno de nosotros que hacemos parte de esta familia uconiana. Les invito para que en esta Eucaristía oremos de manera especial por la conservación de la paz, de la verdad y de la justicia, pidiéndole al Señor la gracia de su protección continua sobre todos, sobre todo nuestro país. Y le entregamos nuestras súplicas y nuestras necesidades personales y las de todos aquellos que nos siguen a través de los medios de comunicación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que de todos te preocupas con amor paterno, concede propicio a los hombres y mujeres a quienes diste un mismo origen, constituir en paz una sola familia, reunida siempre por el amor fraterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Acojamos con fe la palabra de Dios.
y de la era seleusida. Por entonces surgieron en Israel hijos apóstatas que convencieron a muchos. Vayamos y pactemos con las naciones vecinas, pues desde que nos hemos aislado de ellas nos han venido muchas desgracias. Les gustó la propuesta y algunos del pueblo decidieron acudir al rey. El rey les autorizó a adoptar la legislación pagana y entonces, acomodándose a las costumbres de los gentiles, los pusieron en Jerusalén y en la ciudad. Simularon la circuncisión, apostataron de la alianza santa, se asociaron a los gentiles y se vendieron para hacer el mal. El rey decretó la unidad nacional para todos los súbditos de su reino, obligando a cada uno a abandonar la legislación propia. Todas las naciones acataron la orden del rey e incluso muchos hijos de Israel adoptaron la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. Fueron poniendo aras por todas las poblaciones judías del contorno, quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Marcaban y echaban al fuego el libro de la ley que encontraban. Al que le descubrían en casa un libro de la alianza y a quien vivía de acuerdo con la ley lo ajusticiaban según el decreto real. Pero hubo muchos hijos de Israel que resistieron, haciendo el firme propósito de no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos y profanar la alianza santa, y murieron. Una cólera terrible se abatió sobre Israel. Palabra de Dios. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Sentí indignación ante los malvados que abandonaban tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Los lazos de los malvados me envuelven, pero no olvido tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus mandatos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Ya se acercan mis inocuos perseguidores, están lejos de tu ley. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. La salvación está lejos de los malvados, que no buscan tus derechos. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Viendo a los renegados sentí asco, porque no guardan tus palabras. Dame vida, Señor, para que observe tus preceptos. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le informaron: pasa Jesús el Nazareno. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres
que haga por ti? Él le dijo, Señor, que recobre la vista. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. Palabra del Señor. Yo podría comenzar esta reflexión preguntando, ¿con quién identificamos nosotros a aquel ciego de Jericó? Y muy seguramente lo vamos a identificar con personas vulnerables, con personas lejanas a Dios, con personas lejanas a la experiencia de la fe. Lo vamos a identificar con enfermos que necesitan la salud, con personas que han perdido la esperanza, que necesitan recobrarla de nuevo, con personas que han perdido la fe y que necesitan un encuentro nuevo y vital con Dios. Yo no sé si nosotros lograríamos identificarnos también con el ciego de Jericó. Porque el evangelista Lucas nos quiere presentar un mensaje muy personal, muy a cada uno de nosotros. La intencionalidad de Lucas no es presentar un ciego anónimo, por allá, distante, alguien de la multitud, alguien del pueblo, un ser humano X. No, la intencionalidad del evangelista Lucas es presentar la identidad del discípulo, de cada uno de nosotros que somos discípulos del Señor Jesús y que siempre debemos recobrar ánimo, recobrar esperanza, recobrar fe, recobrar capacidad de amar y sobre todo recobrar el entusiasmo en el seguimiento del Señor. Porque la vida cristiana es la vida del seguimiento. Dos palabras podrían resumir el evangelio de hoy: fe y seguimiento. ¿Cómo llegamos a esa plenitud? También nosotros, fe y seguimiento. Primero, Jesús pasaba por Jericó. Había un ciego sentado al borde del camino que se preguntó y que preguntaba qué era lo que pasaba. Y le respondieron que era Jesús. Pasa Jesús el Nazareno. Lo primero que debemos recobrar nosotros es la capacidad de descubrir a Dios en la historia. Es la capacidad de descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos, muchas veces extraordinarios de la vida, pero sobre todo en los acontecimientos sencillos de la vida y de nuestra propia vida. Descubrir que Dios está presente, descubrir que Dios pasa junto a nosotros, descubrir que Dios en ese pasar, como en el Evangelio, va de Jericó camino hacia Jerusalén, es decir, que es un paso salvífico, porque Jesús va a la entrega de su vida para la redención, para la salvación. Dios está presente, Dios está actuando, Dios está salvando. Pero nosotros, a veces sentados, como el ciego de Jericó, sentados, pasivos, a veces, o hemos perdido las fuerzas. Aquel ciego, la petición que hizo después es: Señor, que vea otra vez, lo cual significa que aquel ciego no era ciego de nacimiento. Alguna vez vio y perdió la vista. Yo creo que ahí estamos muchos de nosotros, que muchas veces hemos visto, hemos sido entusiastas en el camino de la fe, hemos sido entusiastas en nuestro compromiso y en nuestra vocación, hemos sido entusiastas en el seguimiento del Señor y por cualquier motivo hemos perdido ese entusiasmo. Para recobrar ese entusiasmo, lo primero es ser conscientes de que Dios sigue pasando. Hacernos la pregunta por Dios, dejar que Dios nos mueva, incluso íntimamente. Segundo, debemos superar los obstáculos. Hay muchos obstáculos que impiden esa pregunta, que impiden ese paso, que impiden ese levantarnos. Debemos superar los obstáculos. La gente lo regañaba, él gritaba y la gente lo regañaba.
y él gritaba más fuerte. La gente le decía, cállate, quédate allá sentado. A veces nos pasa. En ese desánimo empezamos como a, no sé, iluminar, a llenarnos de motivos y de razones. Es necesario superar cualquier obstáculo que se nos presente en el camino de la fe. Superar los obstáculos es fundamental. El obstáculo puede ser externo o el obstáculo puede ser interno. Un mal testimonio del rector de la universidad puede ser un obstáculo para el camino de la fe. ¿Sí? Un mal testimonio de una persona creyente puede ser un obstáculo en el camino de la fe. Pero ese enfriarse interiormente, abandonar la oración, abandonar la vida sacramental, son obstáculos en el camino de la fe. Superar los obstáculos es lo segundo. Tercero, romper con el pasado. Cuando el ciego fue llamado por Jesús, él se levantó, dejó el manto, se puso en pie y fue donde Jesús. Eso es muy importante. Se levantó, dejó el manto. Dejar el manto para el ciego era dejar lo que tenía. Era dejar parte de sí. Era romper con el pasado. Uno puede decir romper con el pasado de pecado. De pronto es romper con el pasado de pecado. Romper con el pasado de orgullo, de egoísmo, de autosuficiencia. Puede ser que sí, romper con ese pasado. Romper con el pasado de quejarnos a veces de lo uno y de lo otro. Romper con ese pasado. La ruptura con cualquier pasado que nos pueda alejar del camino del Señor. Debemos tener la capacidad de levantarnos. El levantarse es sinónimo de la resurrección. No nos levantamos por nosotros mismos, somos levantados por el Señor. Es el Señor Jesús el que dice, llámenlo, y lo llama. Y Él se levanta, se pone frente a Jesús, deja el manto. Ese dejar el manto es muy importante, porque es esa ruptura. Y entonces, con la ruptura hay una disponibilidad de algo nuevo, de algo diferente. Él deja esa seguridad que tiene para lanzarse a algo nuevo. San Pablo, en la carta, creo que a los Efesios, dice que ha dejado todo lo que he dejado, lo que queda atrás, y me lanzo hacia adelante y me lanzo hacia el futuro con la certeza y la seguridad que viene de Dios. Luego, en cuarto lugar, es necesario hacer ese diálogo cara a cara y sincero con Dios. Cara a cara. ¿Qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea? En ese diálogo, el ciego pidió lo esencial. Pidió lo esencial. Un ciego podía haber pedido un poco de pan para pasar el día, o un abrigo nuevo para pasar la noche. Y él pidió lo esencial, lo que necesitaba en su vida. Señor, que yo vea. Ese diálogo sincero con el Señor que nos lleva a colocarnos como somos. No como quisiéramos ser, no de una manera ideal, sino como somos cada uno de nosotros. Y al presentarnos delante de Dios como somos, al dejarnos conocer por el Señor, Él entonces puede actuar en nuestra realidad personal y concreta. Tras ese diálogo viene el ver, el comprender la verdad. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, y recobró la vista. Enseguida recobró la vista. Porque de nada nos servirá tener ese diálogo sincero con el Señor en los momentos de oración, en la Eucaristía, en tantos momentos de silencio en nuestra vida, donde descubrimos lo que Dios quiere de nosotros, si no asumimos ese querer de Dios y si no asumimos esa verdad de Dios y sobre nosotros mismos. Ese es el paso de la fe. El paso de la fe no es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer la grandeza de Dios en mi vida. El paso de la fe no es reconocer la omnipotencia de Dios, es reconocer la omnipotencia de Dios en mi vida. El paso de la fe no es reconocer la verdad de Dios, es reconocer la verdad de Dios en mi vida y dejarme iluminar por esa verdad. Ese es el paso más difícil.
Pero si hemos hecho los anteriores, si descubrimos a Dios en la cotidianidad, si tratamos de superar los obstáculos, si rompemos con el pasado, si tenemos el diálogo sincero con el Señor, muy seguramente también seremos capaces de dejarnos iluminar por Él, por su amor. Tu fe te ha salvado. Y el último paso entonces es el seguimiento. Y lo seguía por el camino, glorificando a Dios. Ese es un paso definitivo, pero lo tenemos que hacer habiendo hecho los anteriores. Porque puede ser que yo como sacerdote esté en ese último paso, tratando de seguir a Dios, tratando de glorificar a Dios. Pero si no he hecho lo anterior, si no vivo en mi vida lo anterior, mi seguimiento no es sincero. Si yo como creyente, como discípulo, como esposo, como esposa, como consagrado, como persona, en fin, como creyente, estoy en el camino del seguimiento del Señor, pero no he hecho ese itinerario que el Evangelio me pide, quizás mi seguimiento no llegue a ninguna parte. Lo sigo, sí, pero externamente, sin que las convicciones, lo central de la vida sea realmente transformado por el Señor. Necesitamos hacer el itinerario completo para que nuestro seguimiento sea sincero y para que nuestro seguimiento nos lleve por el camino de la plenitud, de la felicidad, del gozo en el Señor. Ese es el camino. Descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, superar los obstáculos, cualquier obstáculo que se nos presente, romper con el pasado, tener un diálogo cara a cara, personal y sincero con el Señor, dejarnos iluminar por Él, por su verdad, que nos devuelva la vista y seguirlo de verdad, con sinceridad en la vida, así sea. Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser tu manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor. Mis manos abiertas a ti. Será para nosotros el pan de vida. Bendito sea el Señor de Dios. Te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca. Hacia el cielo se va. Es largo el camino remar. Ruta pascual, Dios me guía el camino. Oren, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que significan la paz y la unidad, sirva, Señor, para estrechar la concordia entre todos tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. En cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, Santo,
Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana. En el cielo, oh Hosana. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado
el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, que una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me aturde, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Cuerpo de Cristo. Tu Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. hasta hoy Cuerpo de Cristo. me has seguido en cada paso de mi vida. Cuerpo de Cristo. Tú me has dado grandes Cuerpo de Cristo. cosas que no puedo Cuerpo de Cristo. olvidar. Los momentos Cuerpo de que Cristo. mi vida quedarán. Cuerpo de Cristo. Por eso Ven, ven, cuerpo de Señor Cristo. Jesús, que te quiero Cuerpo de Cristo. hoy decir que mis ojos Cuerpo de Cristo. se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida. Tú me has dado grandes cosas que no puedo olvidar. Los momentos que mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor, con un grito que me pide tu amor. Oremos. Concédenos generosamente, Señor, el espíritu de la caridad, para que, alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fomentemos con eficacia entre todos la paz que Él mismo nos dejó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Pidámosle al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestro camino de seguimiento, que derrame su bendición sobre nuestra Universidad Católica de Oriente, que todo lo que hagamos sea inspirado por Él, por su gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
fortalecidos por Cristo, con el auxilio de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, que eres su fuente, y se dirija a ti, que eres su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buen día para todos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad por la fe y la ciencia.